La vida no tiene sentido. Así comienzo este vídeo. La vida no tiene ningún tipo de sentido, carece de sentido. La vida, en gran medida, se rige por el egoísmo, por la individualidad de los sujetos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a lo largo de mi vida yo he sido una persona idealista. He sido una persona que no sé el por qué ha creído que el fin último o el patrón constante de las personas es el buenismo, es la colaboración, es la cooperación, es el trabajo colectivo en búsqueda del bien común. Era una cosa que yo tenía integrada pensando que el resto de individuos o el resto de personas del entorno o de los diferentes grupos deberían de pensar igual. Pero eso al final es un pensamiento idealista, puesto que es imposible que todas las personas piensen de la misma forma y solamente es sostenible en un mundo irreal, no bajado aquí al contexto terrenal o al contexto real. ¿Por qué digo eso? Porque he dedicado bastante tiempo a analizar diferentes comportamientos de personas que se encuentran en mi entorno, tanto cercano como no cercano, para ver o para poder analizar cuáles son sus motores de impulso. Y me doy cuenta que las personas son egoístas, las personas por norma general piensan única y exclusivamente en ellos, en su conveniencia y en sacar un rédito o sacar una recompensa en función de su escala de valores. Quiere decir esto que mientras haya un equilibrio entre a lo que tú aspiras o lo que tú quieres conseguir o tu recompensa y la recompensa de aquella persona con la que tú estás relacionándote o con la que tú estás interactuando, habrá un equilibrio y será perfecto. En cualquier caso, que se desequilibre o que la recompensa final tuya sea diferente o no compagine o encaje con la suya, la relación se romperá. Esto llevándolo a un contexto en el que pues no haya un estado de bienestar, un estado de confort, un estado en el que las necesidades básicas estén satisfechas en la gran mayoría de sujetos o en la gran mayoría de personas o de ciudadanos de una sociedad o de una comunidad, va a llevar al caos, puesto que en ese momento cada uno mirará por sí mismo y entraremos en conflicto, entrará en lucha por querer conseguir aquello que la otra persona quiere, siempre y cuando aquella persona que se encuentra en comunidad crea que puede con el resto de sujetos. En cualquier caso, que la persona considere que no es suficiente, que no tiene suficiente fuerza, que no tiene suficiente capacidad, pues se verá obligada a utilizar o desarrollarse o por el contrario verse sujeta y dominada por el resto. ¿Cómo llego a todo esto? Bueno, el camino que he llegado, como acabo de decir, es pues analizando, pensando y viendo un poco el comportamiento de diferentes personas, ¿de acuerdo? De diferentes áreas y diferentes, un poco todo. Esto me lleva a querer aspirar a una fortaleza máxima, a una fortaleza mental máxima, a una fortaleza física máxima, a una fortaleza emocional máxima, porque el sujeto con máxima fuerza y con máxima capacidad de todo será el único que pueda decidir el camino que debe de tomar tanto sí mismo como la comunidad, el entorno, o llevándolo a grandes rasgos, la ciudad, nación, etc., etc., etc. Será el único que pueda determinar lo que hay que hacer, puesto que a ese sujeto no se le podrá superar y el resto
no le quedará otra que continuar con esa línea y esa tendencia. Como bien explicaba Rebelión en la Granja, de George Orwell, todos los que se encuentran sometidos al poder o a la fuerza quieren ejercer la fuerza o ejercer el poder, entendiendo fuerza como la capacidad de desarrollarse o la capacidad de no tener que no tener que preguntar o cuestionar al resto para tomar decisiones. Y lo importante es, una vez que se llega a lo alto, una vez que se llega a tú poder tomar directrices, tú poder tomar decisiones, tú poder tener tu propia línea y no tener que estar sometido a lo que hay arriba, no corromperte. Pero considero que lo importante es poder llegar arriba. Si te quedas abajo, no vas a poder saber lo que es pues tener tu propia, tus propias normas o tus propios valores, porque siempre vas a estar sometido a los valores del que hay arriba. Dicho todo esto, animo a que reflexiones sobre lo que acabo de decir, a que tomes algo de tiempo en analizar lo que te acabo de decir, y creo que llegarás a la misma conclusión que yo. Todo el mundo se encuentra en equilibrio, todas tus relaciones se encuentran en equilibrio, puesto que o se ha llegado a un término medio en el que ambas partes o triples partes o o no sé cómo se diría, o no tienen por qué ser dos partes, pueden ser infinitas partes, llegan a un punto en común, o por el contrario, hay una única parte y el resto se han adaptado, puesto que consideran que esas partes, de manera errónea, yo creo, no son capaces de llegar o de aspirar de manera independiente y por lo tanto se someten a las directrices o normas del único sujeto, o de dos de los sujetos, o de tres de los sujetos. Por lo tanto, te animo a que crees fortaleza, a que crees fortaleza física, a que crees fortaleza en conocimiento. Yo ya desde hace varios años me di cuenta que me faltaba mucho conocimiento. No consideraba tan importante el conocimiento en el día a día. Pensaba que había mucha diferencia entre tener conocimiento teórico y luego ayudarte en tu día a día. Y eso ha sido uno de los mayores errores que me está condenando en cierta medida, condenando tal vez no es la palabra, pero sí que lo siento de esa manera en gran parte, porque me obligo a tener que hacer ciertas cosas que a lo mejor no me apetece hacer y las tengo que hacer porque tengo que ganar conocimiento, y eso te va a permitir tomar mejores decisiones y que la vida te vaya mejor. Aplicar pues ciertas herramientas, aplicar ciertos modelos mentales a la hora de tomar decisiones y que tu integridad física no esté en peligro, que tu puesto laboral no esté en peligro. Bueno, al final tu puesto laboral o tu capacidad de generar economía, al final si no tienes capacidad de generar economía o no tienes capacidad de incrementar el dinero que tú tienes, pues tendrás menos libertad. Tienes que tener dinero, tienes que tener ciertas habilidades blandas, sociales. Todo eso tienes que incrementarlo, porque al final te va a dar fuerza, y si tú eres una persona fuerte, vas a poder tener mayor libertad. Y no vas a tener que estar sometido a nada ni nadie, teniendo en cuenta esa máxima con la que comienzo el vídeo, que es: las personas, por norma general, están movidas por el egoísmo, por la individualidad, por querer llegar a su propia recompensa personal que solamente ellos en el fondo conocen, y que tú, analizando y viendo sus comportamientos y hablando con ellos en alguna determinada ocasión, puedes deducir, pero nunca de manera clara. Así que ya sabes, me dirijo a ti, aunque realmente todo este tipo de vídeos en gran parte me los hago a mí mismo para poder reflexionar, para poder crear ciertas ideas, estructurar pensamiento y estructurar
mis propios avances y tanto poder verlo en un futuro y ver cómo reflexiono o ver cómo pienso hasta para que en este mismo instante yo pues, eso, pueda organizar y pueda armonizar toda esa serie de conclusiones a las que llego hoy en día.